¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos al canal de YouTube La Voz del Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día tenemos un tema interesante, bíblico, pero de esperanza. Vamos hoy día a presentar el tema el día del juicio. ¿Qué es lo que sientes tú cuando te ha llegado un papel de un tribunal, alguien te demandó? La verdad que es normal que uno sienta temor cuando uno va a ser llevado a un tribunal, más encima que se le está acusando de algo, es normal que sintamos temor. Pero vamos a ver hoy día, vamos a estudiar juntos el juicio de Dios. Y vamos a ver que el juicio de Dios tiene dos etapas. La primera etapa del juicio es maravillosa, porque se está efectuando este juicio para la salvación del hombre. Porque nuestros pecados, nuestros errores, si nos arrepentimos, cambiamos el curso de nuestra vida con la ayuda de Dios, nuestros pecados son borrados. Pero en la segunda etapa del juicio, vamos a ver que el libro de Apocalipsis dice que después de los 1000 años, porque cuando Cristo viene comienza un periodo de 1000 años, pero al final de los 1000 años son resucitadas las personas que no quisieron aceptar al Señor. Siempre lo rechazaron, pero ahí vamos a ver de ahí que el juicio es diferente. Ya no tienen un abogado, solo hay un juez y serán lanzados, como dice la Escritura, a un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Vamos a analizar qué les parece, mis queridos amigos y amigas, la primera etapa del juicio. Aquí en el Salmo 96 y el versículo 11 dice que en este primer periodo no hay que sentir temor, hay que aprovecharlo, estar a cuenta con Dios, pedirle perdón a Dios, acercarse a Dios, no cortar esta conexión con el cielo. Porque la primera etapa del juicio está de gozo, porque hay salvación, hay sangre de Cristo para perdonar pecado, hay gracia. La gracia es el don que nos da Dios de la vida eterna por arrepentirnos, pero Cristo es el que obra nuestros pecados en los cielos, el registro de nuestros errores. Aquí en el Salmo 96, versículo 11 dice, alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, porque está este gozo. Dice el versículo 12, regocíjese el campo, todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque se van a poner contentos delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra. Dice la Escritura que de sentir gozo, que Dios viene a juzgar la tierra, nos va a juzgar a nosotros. De ahí vamos a ver un texto bíblico que Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ¿por qué está este contentamiento? Porque dice que Dios viene a juzgar al mundo, pero con justicia, y a los pueblos con su verdad. Dios no va a inventar cargos contra nosotros, Él con justicia. Pero lo bonito que vamos a ver que en este primer periodo del juicio de Dios hay salvación, hay gracia, está la sangre de Cristo, Cristo está intercediendo a los cielos. Recordemos, mis queridos amigos y amigas, que la Escritura dice que cuando Cristo ascendió a los cielos, el Señor Jesucristo se sentó a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué dice la Escritura que Él tenía que sentarse a la diestra de Dios? Aquí en el Salmo 110 y el versículo 1 dice, Jehová le dijo a mi Señor, es decir, que Jehová le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. Aquí Jehová invita a Jesucristo a sentarse a la diestra de Dios, porque una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, Cristo Jesús, como el sumo sacerdote, comenzó una obra de intercesión por las personas, por dos tipos de personas. Las primeras, los que nunca conocieron a Dios y no sabían que existía la ley de Dios, los mandamientos de Dios, que nos enseña el bien y el mal. Entonces, cuando llegamos a conocer los mandamientos de Dios, conocemos el Evangelio, conocemos lo que Dios dice, el Espíritu Santo produce en nosotros un arrepentimiento. Y cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y le pedimos perdón a Dios mediante Jesucristo, nuestros pecados son borrados del registro de los cielos. Pero también está la posibilidad que una persona que crea en Dios, que le sirva a Dios, se equivoque, caiga. Si esta persona se arrepiente, se vuelve de sus caminos, como dice la Escritura, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, clamen a Él mientras resulte estar cercano.
Entonces nuestros pecados pueden ser borrados mientras este juicio existe en los cielos un sumo sacerdote o un abogado. Ahora vamos a ver varios aspectos de este juicio, ¿ya? Vamos a ver en primer lugar que hay una persona que nos acusa a nosotros, ¿ya? Vamos a ver quién es la persona que nosotros nos está acusando, quién fue la persona que nos demanda a nosotros. Aquí en el libro de Apocalipsis 20, versículo 12-14, Apocalipsis 12-14, aparece quién nos acusa a nosotros, ¿ya? Aquí en Apocalipsis 12 y el versículo, vamos a leer el versículo 10. 12:10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y aquí el versículo interesante que nos acusa a nosotros: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Aquí en la escritura al diablo se le llama el acusador de nuestros hermanos. Él a veces utiliza cosas que son verdades, pero también utiliza cosas que son mentiras. Recuerden que cuando Satanás fue al cielo, acusó a Job. Le dijo que Job servía a Dios por nada, porque Dios lo había bendecido, porque tenía un cerco protector, porque Dios le había dado muchas bendiciones. Pero el diablo dijo: quítale todo y no vas a ver si no te vas a bendecir en tu misma cara. El diablo ahí se equivocó. Las acusaciones que tuvo contra Job eran falsas. Y él también muchas veces nos acusa de cosas verdaderas, ¿ya? Pero aquí es bien importante. Estamos viendo, ¿cierto?, que en esta etapa no debemos tener miedo. Cristo está a la diestra de Dios por interceder por nosotros. El que nos acusa es Satanás. Ahora vamos a ver dónde están registrados nuestros actos malos. La Biblia dice que están registrados tanto los actos buenos como los actos malos. Dios en los cielos tiene libros. Cuando se escribió la Biblia existían los rollos, libros, ¿ya? Hoy día quizás lo que existe hoy día es la computación. Lo que quiere entender, dando Dios hablando en un lenguaje humano, que nuestros actos están registrados en los cielos. Aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12 dice lo siguiente la escritura acá. Apocalipsis 20, versículo 12 dice: vi a los muertos, los grandes, hablando del día del juicio. Vi los muertos, los grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y aquí aparece lo que yo les decía a ustedes. Dice: los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Aquí la escritura dice que todo lo que hemos hecho nosotros está registrado en los cielos. Hay un registro. Ahora, ¿cuántos estos registros a nosotros nos van a condenar en el juicio, en el día del juicio, cuando nosotros no le hemos pedido perdón a Dios? No le hemos pedido, ¿cierto?, perdón también a los seres humanos que le hemos fallado, porque muchas veces cuando nosotros nos equivocamos también afectamos a otras personas. Pero la idea que yo quiero dejar acá, mis queridos amigos, es que nuestros actos están escritos, están registrados en los cielos. Entonces tenemos un acusador que es Satanás. Nuestros registros de actos están registrados no por el diablo, sino están registrados por Dios en los cielos. Pero también aquí aparece algo bien interesante que vamos a ver nosotros, de que en Primera de Juan nos habla acerca de que si en este juicio nosotros podemos pedirle perdón a Dios, porque en los cielos tenemos un abogado y ese abogado es Jesucristo. Aquí en Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 1 dice: hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la escritura dice acá que lo ideal que Dios dice que no cometiéramos errores, pero ¿quién ser humano no va a cometer errores? Todos hemos cometido errores. Pero lo importante es que en este proceso del juicio, este juicio comenzó cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos, hasta su venida. Ese es el juicio, no el simbolismo, es el juicio literal que Cristo como sumo sacerdote está en los cielos. Porque en el Antiguo Testamento estaba el sacerdocio humano, levita, que representaba o daba sombra de Jesucristo. Pero cuando Jesucristo ascendió a los cielos, comenzó el verdadero santuario celestial a funcionar en los cielos. Y en este periodo, que llevamos más de 2000 años, que concluye con la venida de Cristo, el juicio por salvación,
está Jesucristo intercediendo, está en un rol para que nosotros y nuestros pecados sean borrados. Ahora, aquí aparece algo bien interesante, ¿ya? Vamos a ver ahora la segunda etapa del juicio. Aquí las cosas cambian, ¿ya? Vamos a ver acá, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 20, que la segunda etapa del juicio ya no hay salvación. Es para las personas que desperdiciaron su salvación. Las personas que en vida se les habló de Dios, Dios de alguna manera tuvo contacto con ellos, pero ellos no aceptaron. Por eso acá la Escritura dice lo siguiente acá. En el versículo capítulo 20 y el versículo 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. En las Biblias modernas, versiones Valera, el texto se vierte, porque aquí está más vertido, ¿ya? Cuando Cristo venga está la primera resurrección. Entonces, en las Biblias modernas, después del año 2000, este texto se vertió. Sino que se pone al comienzo, esta es la primera resurrección, dando a entender cuando Cristo viene. Pero los otros muertos, es decir, los que no quisieron nada con Dios, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Cuando Cristo viene, viene un periodo de 1000 años. Y al fin de los 1000 años, como dice la Escritura, son resucitados las personas que no quisieron nada con Dios, nunca quisieron nada con Dios. Y estas personas son juzgadas, pero interesante que acá ya no hay un abogado que intercede por ellos. Vamos a volver a leer Apocalipsis 20, versículo 11, ¿ya? Dice acá la Escritura, vi un gran trono blanco, es decir, un trono justo, y al que estaba sentado en él, que es Jesucristo, delante de él huyeron la tierra y el cielo. La tierra muchas veces habla de la humanidad. En el libro de Génesis dice de que toda la tierra hablaba un mismo lenguaje. La tierra no habla, pero los seres humanos sí que habitan en la tierra. Las generaciones, la segunda venida de Cristo van a huir esta humanidad porque se van a andar escondiendo en las cuevas y los montes y el cielo. El cielo también es simbólico de quienes nos gobiernan, ¿ya? Dice, y no se halló ningún lugar para ellos. El versículo 12 dice, vi los muertos, pero ya estaban vivos ya, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13 dice, el mar entregó los muertos que habían en él, la muerte y el Hades, que son los sepulcros, los cementerios, entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, ¿por qué ellos llegan a este periodo? Porque en este periodo, cuando estuvieron vivos, no aprovecharon que había un abogado. Ahora ya no existe este abogado Jesucristo, solo hay un juez. En esta etapa del juicio no hay salvación. Versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron juzgados, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que esta es la muerte segunda. El lago de fuego es un lago de fuego que va a haber al final del milenio, que es real, donde serán arrojadas estas personas para ser destruidos por siempre. Versículo 15 dice, el que nos halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En esta etapa del juicio hay un problema. Toda esta gente que resucita al final del milenio, ninguno está escrito en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida, según lo que se rastrea en la Biblia, la palabra de Dios, es donde es un libro que está en los cielos, donde está el nombre de las personas que han aceptado a Jesucristo como Salvador. Las personas que se han arrepentido de sus actos malos, han cambiado su vida por el Espíritu Santo de Dios, siguen perseverando hasta Dios, hasta la muerte, y los nombres permanecen en el libro de la vida. Pero también existe el libro de la muerte, donde están las personas que nunca quisieron nada con Dios. Este es el caso acá. Por eso, hermano, vamos a ver el otro texto, con este vamos a concluir el tema. Vamos a ver las dos sentencias que hay en este juicio, ¿ya? Vamos a ir a Mateo 25, que solo hay dos caminos al final del juicio. Pero Dios quiere que nosotros, y si tú me estás escuchando, tú puedas aceptar a Jesucristo como Salvador, te puedas arrepentir de tus pecados. Todos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, porque miren cuáles van a ser los dos destinos. San Mateo 25, versículo 46 dice, irán estos al castigo eterno. Aquí aparece una palabra griega
que en uno de, yo cuando hablé acerca del infierno, si es bíblico, ahí yo expliqué esa palabra. Aparece una palabra griega que significa cortamiento, como podar. Estos irán al cortamiento eterno y los justos a la vida eterna. Dos caminos: destrucción eterna, cortamiento eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Cuál quieres escoger tú? Yo creo que todos queremos escoger la vida eterna. Dios promete transformar esta tierra en un paraíso. Y las personas muchas veces dicen el paraíso va a ser en los cielos y en la tierra. Bueno, en los dos lugares. Porque la Escritura dice que cuando Cristo venga aquí no va a quedar nada. Nos vamos a ir por 1000 años al cielo. Después bajamos a la tierra y Dios transforma esta tierra en una tierra nueva y un cielo nuevo. Hoy día yo te quiero hacer una oración diferente. Quizá al otro lado de la pantalla haya alguien que quiera aceptar a Jesucristo. Hoy día vamos a hacer una oración. Si tú ese es tu caso, tú te quieres reconciliar con Dios, ¿qué te parece que lo hagamos esta ocasión? No se le puede obligar a nadie, pero vamos a hacer una oración. Quizá al otro lado de la pantalla alguien quiera entregar su vida al Señor. Vamos a cerrar los ojos. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, como dice tu palabra, se está efectuando un juicio que va a concluir con la venida de Cristo. Si al otro lado hay alguien, Señor, que ha meditado, quizás su vida no ha sido quizás de la manera más ordenada, que por los méritos del Señor Jesucristo, la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Dice la Biblia que hay un nombre que está por encima de todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, en el cual nosotros podemos acudir a este sumo sacerdote para conseguir perdón de nuestros pecados. Te pedimos todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga y nos estamos viendo en otra ocasión en este canal. Que estén muy bien.